La Fortaleza del Hacho es un monumento histórico que ha sido utilizado para diversos fines durante siglos. Ahora es el acuartelamiento de artillería antiaérea del Ejército Español de Ceuta. La fortaleza es de la época romano-bizantina, pero ha sufrido modificaciones por las diferentes invasiones que ha soportado la ciudad a lo largo de la historia. El rey Carlos III mandó reconstruir las partes destruidas, por eso el edificio principal del acuartelamiento lleva el nombre del monarca. Se podría decir que la fortaleza a lo largo de muchos siglos de historia, se cree que viene de la época romana bizantina, han hecho una serie de modificaciones, de reestructuraciones en la fortaleza. Una de las más principales fue en el 1771, cuando Carlos III mandó a su arquitecto Juan Caballero la reconstrucción de lo que había de fortaleza, que estaba totalmente destruida. Entre la reestructuración fue la construcción, como vemos, del edificio Carlos III, una casa que podemos decir que era la Casa Arvigía, y unas edificaciones que son las que perduran desde el tiempo que hemos estado hablando, que están de víveres y munición. Había una de estas de víveres y munición. Y lo que es, ya le digo, el edificio Carlos III es un edificio del siglo XVIII. Tristeza, resignación, orgullo. Los militares que pertenecen al regimiento de artillería tienen sentimientos encontrados. El 310 aniversario de la artillería española debería celebrarse el 2 de mayo, pero este 2020 no va a poder conmemorarse con el acto consecuente. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus continúa, y a pesar de que no pueden celebrar con respeto y honor estos más de 3 siglos de servicio, los militares siguen con el orgullo que les caracteriza cuidando de los ciudadanos con sus labores. Aún así, se leerá el manifiesto. El 2 de mayo este año, por las medidas adoptadas por la crisis sanitaria en la que estamos envueltos, se va a suspender lo que es el acto castrense propiamente dicho. Y el mando ha considerado oportuno, para no quedar en olvido lo importante de este día para la familia artillera, que se transmita la lección del 2 de mayo en vía telemática a todos los componentes del regimiento. Para mí leer el manifiesto, la verdad que es un orgullo bastante importante, porque en el manifiesto lo que resaltamos es las gestas heroicas de nuestros ilustres capitanes Daoiz y Velarde en la fecha anteriormente mencionada. Pues eso es un orgullo y satisfacción, aunque llevo pocos años en la unidad, llevo 7 años en la unidad, es un orgullo pertenecer a esta unidad, porque 310 años de antigüedad en la fortaleza, que podríamos decir que en la fortaleza refleja perfectamente lo que ha sido la vida de la artillería en Ceuta, porque desde el siglo XVIII la presencia de la artillería en Ceuta y sobre todo aquí en la fortaleza siempre ha estado. Siempre ha habido muchas reestructuraciones, pero siempre ha habido artillería aquí en la fortaleza. Entonces, para mí es un orgullo. Bueno, pues la principal preocupación del regimiento en estos momentos, como yo creo que para todos los españoles, es la batalla contra el coronavirus, ¿no? Y en ese sentido sí que puedo decir, en nombre de todos los representantes del regimiento, que nos sentimos plenamente orgullosos y satisfechos de nuestra contribución a esta batalla en cuanto a las actividades que estamos realizando bajo la dirección de la Comandancia General de Ceuta para combatir esta pandemia en apoyo a autoridades civiles, autoridades, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en definitiva, a todos los que constituyen la primera línea en esta batalla. Dicho esto, sí que es cierto que en nuestros corazones mantenemos un rinconcito en el que se mantiene presente el recuerdo a los 310 años de historia del regimiento, vinculado a Ceuta desde sus orígenes, y en el recuerdo de la gesta que llevaron a cabo los capitanes de artillería Daoiz y Velarde. El penal más duro de España estuvo aquí, en la Fortaleza del Hacho. A principios del siglo XIX, el rey Fernando VII llevó una fuerte represión sobre los constitucionalistas y decidió encarcelarlos en Ceuta, entre ellos a uno de los padres fundadores de la Constitución. La prisión tenía una capacidad de 300 presos, pero llegaron a convivir más de 750. Con más de 160 años de vida, el penal pasó por varias fases. La primera hasta 1910 como penal de Ceuta, pero continuó siendo prisión militar hasta 1981. Bueno, la prisión como tal se remonta ya tras
terminar la guerra de independencia o guerra contra Francia, en 1814, Fernando VII vuelve del exilio y se encuentra lo que es la Constitución de 1812 que la habían aprobado anteriormente. Eso manda a recluir a ese personal en una prisión, entre ellos Agustín de Argüelles, que fue uno de los padres fundadores de la Constitución. De hecho, estuvo aquí en la fortaleza poco tiempo, pero estuvo aquí en la fortaleza. Y luego van pasando los años y a finales de siglo, pues vienen ya también presos exiliados, vienen de Cuba, de la guerra de los 10 años, guerra de independencia de Cuba, también estuvieron aquí cerca de 600 cubanos. Tengan en cuenta que la prisión tiene una capacidad de 300 presos, hubo momentos que llegó a haber aquí cerca de 762 presos, estaban totalmente hacinados. De hecho, este era uno de los penales más duros que había en España. Además de una larga y triste historia, la prisión del Hacho recoge numerosas anécdotas que ocurrieron entre sus paredes. Pues hace cuestión de 2 años estuve mirando y me encontré un artículo sobre dos investigadores que estaban investigando sobre Manuel Blanco Romasanta, también llamado como el hombre lobo español. Entonces, pues claro, me llamó la atención el que ponía que había muerto en la fortaleza del Hacho. Claro, estuve indagando y resulta que ese hombre, el hombre lobo, ese hombre se dedicaba a matar a la gente y demás, y cuando lo cogieron, pues lo sentenciaron a garrote vil, y hubo un hipnotista francés llamado Philippe que habló con Isabel II para ver si lo podían compitar para investigar con él y demás. Entonces, pues claro, Isabel II aceptó y le metieron cadena perpetua. Ya en aquella época, la fortaleza del Hacho, venían gente, también llamados incorregibles, que lo traían aquí a la fortaleza, y entre ellos Manuel Blanco Romasanta, que murió a finales del siglo XIX de cáncer de estómago. El estado de alarma por la pandemia está golpeando al mundo entero y por ello ha modificado la vida, las rutinas, los trabajos, en definitiva, la forma de vivir y de organizarnos. Los militares españoles en este tiempo tienen encomendada una misión, la Operación Balmis. Los militares de la unidad cuentan a Faro Televisión cómo les ha afectado a sus labores habituales esta misión y cómo se han adaptado a ella. Pues últimamente con la misión de Balmis, pues ha sido, pues nosotros ahora, en concreto yo, estamos más centrados en lo que es tema administrativo. En mi trabajo, tema administrativo, proporcionar personas todo el material EPI, por prevención de riesgos laborales. Mi labor en el ejército, actualmente estoy al mando de la batería de servicio del grupo antiaéreo, y con el tema de la operación Balmis lo que he hecho es aportar personal tanto para las operaciones de vigilancia y presencia en la ciudad de Ceuta como para los equipos de desinfección de las infraestructuras críticas de la ciudad. Sí, durante el estado de alarma he pertenecido a la operación Balmis, participando como jefe de pelotón, y hemos realizado labores de patrullaje y de control del Real Decreto. La verdad que ha sido todo un orgullo pertenecer a este regimiento y prestar servicio a la población de Ceuta. Y la verdad que todo muy bien, tanto la población, la aceptación que hemos tenido, las Fuerzas Armadas en toda esta cuarentena. Una de las labores principales es la desinfección de infraestructuras y edificios de la ciudad, siempre con el mismo equipo. Bueno, pues estamos desinfectando bastantes organismos oficiales, hemos estado creo que en todas las sedes judiciales, en Camoe, de la calle Camoe, que fueron bastantes plantas. Hemos estado también en helipuerto, estación marítima, ahora estamos haciendo los centros sanitarios. Hemos estado en Otero y hemos estado en el centro sanitario del recinto, y esta tarde pues hacemos Tarajal, por ejemplo. Estamos haciendo bastantes cositas. Además, no solo han debido adaptarse a la Balmis, una misión completamente diferente que hace convivir y coordinarse al ejército con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que sacan adelante su trabajo habitual con una reducción muy notable de personal. Aquí nos dedicamos ahora a hacer los mantenimientos preventivos, y están programados porque teníamos un tiro y ahora estamos haciendo un pretiro. Se han desmontado todos los mecanismos de disparo, limpieza, ajustes, y luego se le hacen unas pruebas funcionales para que esté el material al día. ¿Cómo se ha visto el personal afectado por la operación Balmis? Hombre, pues se ha afectado en una reducción de personal. Entonces, pues como ves, se forman equipos, uno de armamento, uno de electrónica, otro de telecomunicaciones, y por parejas
y están haciendo el mantenimiento, eso, como se ve. Se tiene controlado todos los talleres, pero con el mínimo indispensable. El trabajo que estamos realizando aquí en el escalón, hemos tenido que paralizar los trabajos del demás escalón para poder realizar los trabajos de la Balmin, que es la reparación de vehículos y lo que conlleva eso. El virus con corona no da tregua, sigue al acecho. Aún así, Ceuta, con la inmemorial tradición artillera, atesora el cañonazo de las 12. Esta es la única salva que perdura de las 3 que se llevaban a cabo antiguamente, marcando los momentos del alba, el Ángelus y el ocaso. Ceuta es una de las 10 ciudades en todo el mundo que mantiene la puntual tradición. Bueno, hay 3 hipótesis que se barajan como posible origen del cañonazo tradicional que se realiza a las 12 del mediodía. La primera es la apertura del puente que unía la antigua ciudad de Ceuta con el campo exterior, indicando que podían salir los trabajadores de la ciudad al campo exterior. La segunda hipótesis que se baraja es el aviso de corsarios. Se realizaba un cañonazo avisando a la ciudad de posibles ataques a la propia. Y la tercera hipótesis y más probable es la puesta en hora del reloj, que se hacía una puesta en hora de todos los barcos que atracaban en el puerto de Ceuta. 3, 2, ¡fuego!